Elecciones 2019. Finalmente pasó el milagro. Estuvo el presidente Macri aquí, asistió a la última misa del Triduo y, gracias a Dios, ninguno de los funestos presagios que había hecho parte del clero en Salta se terminaron cumpliendo. Una jornada en paz y una fiesta perfecta. Me parece que ahí tiene que terminar todo y la Iglesia tomar nota a partir de ahora de cuál debería ser el comportamiento para terminar con la grieta, ser parte de la solución y no del problema. Punto, no quiero hablar más sobre ese tema. El otro, en estas elecciones 2019, vos y yo tenemos una obligación primordial como ciudadanos. Es conocer, tomarnos el tiempo para conocer de cerca quiénes son las personas que se están presentando en estas elecciones para los distintos cargos. Si nosotros somos incapaces de hacer esa valoración, de interpretar su proyecto, de exigirles un proyecto, de ver cuál es el grado de responsabilidad con la que actúan, cuál es el grado de veracidad con la que se presentan ante la sociedad, cuál es el currículum que tienen atrás para acompañar en su camino hacia determinado cargo, estamos actuando mal como ciudadanos. La conciencia ciudadana exige que cada uno de nosotros se tome el tiempo para conocer, para informarse, para después poder producir un voto de calidad. En la medida en que nosotros tengamos ese tiempo, pongamos ese acento en esto, podremos hacer un aporte a un sistema institucional y democrático que cada vez debe ser mejor. De esa forma vamos a preservar la democracia, vamos a tener mejores funcionarios y probablemente el país comience a funcionar mejor. En la noche de hoy va a estar Juan José Gómez Centurión con nosotros, es candidato a presidente de la Nación, y vamos a charlar con él, vamos a ver por qué quiere postularse, qué es lo que tiene planeado para la Argentina, cuáles son las reformas que él puede introducir, qué es lo que tiene pensado como crítica al actual sistema, cómo puede mejorarlo, en fin, una serie de cosas que a lo largo del programa la vamos a ir detallando. Señores, esto es La Huella, Periodismo Ciudadano. En un instante estoy con ustedes. Como te lo había anticipado en la presentación, en la noche vamos a estar con Juan José Gómez Centurión, candidato a presidente del Frente NOS, la lleva a Cynthia Houghton como candidata a vicepresidente. Me parece que fui claro al exponerte hace un rato cuál es el meollo de la cuestión, cuál es el objetivo. Conozcamos a todos, nadie puede preferir lo que no conoce. Juan José, un gusto saludarlo en la noche y que esté aquí en Salta conmigo. Bueno, muchas gracias, buenas noches y gracias por la invitación. ¿Hace mucho que está en política? No, hace poco, relativamente poco. Yo tengo 22 años en el ejército, sirviendo en el ejército, me retiré con el grado de mayor, después me fui a trabajar a la actividad privada y en el año... ¿En qué año se retiró del ejército? 98. 98. 98. Me fui a trabajar a la actividad privada, estuve trabajando en empresas, aprendí un mundo que yo no conocía, me desarrollé mucho en ese ámbito, llegué a ser un ejecutivo de alta línea. Y en el año 2013 me empecé a preocupar por el futuro del país porque realmente veía una situación de un modelo político que era muy tóxico en la Argentina, que a mi gusto era muy tóxico, muy amenazante, con tintes y desvaríos chavistas que a mí realmente me preocupaban. Y bueno, dije, yo no puedo seguir indiferente a lo que está pasando, quiero volver a la cuestión pública. Y ahí me fui a la primera oferta que tuve, que realmente consideraba que era una propuesta de cambio, que me fui al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el ingeniero Macri. ¿Macri lo convocó en qué año usted? 2012. 2012. ¿Qué hizo para Macri en aquella oportunidad? Y fui director de la Agencia de Control de la Ciudad de Buenos Aires, 3 años. ¿Lo seducía el proyecto de Macri en la Ciudad de Buenos Aires? Sí, fundamentalmente que era un proyecto que
prometía trasladarse al resto del país con un proceso de transformación de lo público, de gestión del gasto público. Entonces, realmente en la situación política que yo veía el país en ese momento, me pareció que era una muy buena propuesta para implementar a nivel nacional, y trabajé mucho para eso. ¿Usted era amigo personal de Macri o Macri lo convocó como a cualquier otro por su capacidad, porque quería ver qué podía sumar al equipo de trabajo que tenía Macri? No, yo no lo conocía. al ingeniero. ¿No lo conocía? No, no conocía al ingeniero Macri. Ajá. Me convocó por currículum. ¿Que usted fue y se presentó? No, varios amigos míos que estaban Ajá. en el gobierno de la ciudad le dijeron, mirá, acá hay una persona que tiene capacidad de gestión de conflictos, que tiene demostrada capacidad de gestión, que le gusta lo público, falta que lo seduzcamos y lo traigamos, digamos. Y ahí fui. Usted me dijo que se retiró del ejército en el año 98. ¿Recuerda por qué eligió ser militar? Elegir ser militar en septiembre del 75, cuando estaba a punto de terminar quinto año, con un país muy convulsionado. Se había abierto hacía muy poco tiempo en Tucumán el operativo Independencia. O sea, era un momento clave de la nación, Sí, claro. ¿no? Sí, claro. Año 75. Y yo iba a ser abogado. No me diga. Sí. ¿Y qué lo decidió por ser militar? Y esta situación que vivía el país, la apertura del operativo Independencia, las cosas que pasaban en el país, las bombas, los muertos, intuía a mis 17 años un país en una confrontación violenta, y tomé partido. Pero sin embargo usted logró destacarse como militar, Sí, porque claro. fue condecorado con una cruz, que es la máxima distinción. ¿Cómo se llama el premio ese? Cruz al heroico valor en combate. Exactamente. ¿Por qué se la dieron? Estuvo en Malvinas usted. Estuve en Malvinas, me la dieron porque al mando de mis 38 hombres contraatacamos en la mañana del día 28 de mayo en Darwin, contra una fuerza de mucha mayor magnitud británica. Ajá. Tuvimos muchas bajas, generamos muchas bajas, y a la noche volvimos a buscar nuestros propios heridos. Si yo le digo esta palabra, valentía, coraje, ¿cómo definiría esas dos palabras? Valentía es, me parece a mí, que a uno le pese más la obligación que el beneficio personal. Y el coraje me parece que es el impulso que lleva adelante los actos de valentía, digamos, ¿no? ¿Tienen algo que ver con su vida esas dos palabras, esos dos términos? Sí, yo aprendí. Mi padre fue un hombre de mucho coraje, me formé en el ámbito de gente muy valiente, capaz de sostener sus convicciones más allá de agresiones físicas o verbales. En el ejército me entrenaron y me capacitaron hombres muy valientes también. Y para mí la valentía era un código de vida. Yo no comprendo la vida de otro lugar que no sea ser capaz de sostener lo que uno piensa hasta las últimas consecuencias. Ahora, usted entró en la peor época, donde la Argentina recuerda el episodio de la noche trágica de la dictadura militar. Entró en el 75. La dictadura militar comenzó en el año 76, o sea que usted era un estudiante en aquella época. Pero eso quedó grabado a fuego en la historia argentina. ¿Qué lectura hace hoy de lo que pasó en aquella época? Que los 70 son una tragedia para la historia argentina. Es un momento de desencuentro, es un momento donde una estrategia continental de parte de Cuba generó a lo largo de toda Latinoamérica una guerra revolucionaria que los estados contestaron, algunos en forma más organizada, en otros en forma menos organizada, con más ley, con menos ley, y que generó una confrontación interna trágica en la Argentina. Las organizaciones terroristas en la Argentina incendiaron la Argentina, una Argentina que tenía 7% de pobres. ¿No? La pregunta es, ¿qué harían hoy con el 35% de pobres en la Argentina? Si usted llega a ser presidente de la Nación, ¿cómo imagina el rol de las Fuerzas Armadas? Me imagino el rol de las Fuerzas Armadas en un sistema de defensa planificado, organizado, ordenado, equipado, instruido para la tarea, con unas Fuerzas Armadas participando activamente en el rol de la lucha contra el narcotráfico, no como lo hacen actualmente. Hoy es una Fuerza Armada democrática. Son Fuerzas Armadas democráticas, están dentro de nuestra... ¿Qué quiero decirle con eso? Nosotros hemos dejado atrás un pasado que nadie quiere volver. Usted es un hombre que conoce el ejército, tal vez como pocos, se logró destacar allí. Entonces el rol para un presidente, que eventualmente puede ser usted,
es muy importante. Dentro de un sistema democrático, ¿qué quiero decir? Dentro del marco de la Constitución. Permíteme A ver. una reflexión Sí. con esto, una opinión. Con todo gusto, claro. Hay como un discurso de la historia oficial argentina que es muy simplista, digamos, de atribuirse, y fundamentalmente muy generado desde el ámbito político, en este relato de los 70, de cargar todas las culpas hacia un sector. Entonces, Totalmente de acuerdo con eso. Sí. Lo que digo es, los golpes de Estado en la Argentina no tienen un origen militar, tienen un origen civil y tienen un origen político. Los golpes de Estado en la Argentina fueron la solución del sistema político cuando el sistema político fracasaba, desordenaba a la Argentina, despilfarraba el dinero, generalmente desde la política se convoca. Por eso hay sectores políticos en la Argentina que hablan de los golpes cívicos militares, no militares. Bueno, porque también fueron los civiles los que tocaron la puerta de los cuarteles. A esto me refiero. Con lo Pero en cual, el año 1930 fue un militar, Uriburu, el que empezó con esa tradición que se cumplió después. no, esto empieza en 1890. Bueno, en 1890... 1890 el radicalismo nace de un golpe de Estado. Exactamente. Pero quiero decirle algo, para no irnos tanto y no abarcar el programa con mucha historia, porque quiero hablar del futuro. No, discúlpeme. El año 83, yo creo que los argentinos decidimos terminar con el poder que tenían en aquella época los militares tradicionalmente como fuerza que se ocupaba de eso y trasladarlo al ciudadano. Ahí comienza la verdadera era democrática de la Argentina, que gracias a Dios hasta ahora no se interrumpió. Y nosotros valoramos mucho. Por ejemplo, yo como ciudadano valoro que usted, siendo un hombre de las Fuerzas Armadas en algún momento, hoy esté inmerso en un proceso democrático y quiera ganar las elecciones a través del voto popular. Absolutamente. Eso es plausible, positivo, es, desde todo punto de vista. Esto no se discute. Ahora, ¿usted no piensa, por ejemplo, que a De la Rúa lo volteó un golpe de Estado? Pero otro golpe de Estado. Ah, bueno, lo que digo. No fue militar, Ah, no. fue un golpe cívico el que... Cuéntemelo, a ver cómo es. Bueno, ¿Qué en aquella origen época democrático de un golpe cívico? golpe institucional que le dieron a De ¿Y la cómo Rúa. no sacar la gente a la calle que es institucional? Es no institucional. No, de acuerdo. Lo que me quiero referir es que no fue militar. No. A Sí, eso me refiero. Claro, lo que digo es que la forma de interrupción del orden republicano no es solamente... No es solamente militar, eso lo tiene que saber la gente. Montoneros y el ERP lo intentaron hacer, hubo golpes militares y hubo golpes también desde el sistema político. Entonces lo que digo es, hay veces que nos duermen con una historia muy risueña, que en el año 83 empezó la democracia, que hubo una transferencia de poder al ciudadano, y yo lo que le pregunto es, si usted cree que el 35% de personas que viven al margen de la pobreza en la Argentina ejercen su derecho ciudadano. Yo lo que digo es, nosotros, usted es mucho más joven que yo, pero yo crecí en una Argentina de un 7% de pobreza. Hoy, 4 décadas de desgobierno en la Argentina nos transformaron en un país con un 35% Bueno, de ¿y pobreza. qué lectura hace usted de eso? Bueno, que hay un sistema político que está armado para la política y no está armado para el ciudadano. Eso configura un gasto político que es obsceno en la Argentina. Mire, tenemos pruebas cercanas. La semana pasada a la provincia de Tucumán vino el candidato Fernández de una de las fórmulas, agasajado por el gobernador de la provincia con viaje de un avión de evacuación ida y vuelta, 20 millones de pesos, al mismo momento que se estaba tratando en el Congreso la emergencia alimentaria. Bueno, esas son las obscenidades de la política argentina. Absolutamente. O sea, si usted hace esa lectura, yo coincido con usted. 35% de pobres, después de haber gobernado durante tanto tiempo distintos partidos políticos en una era y proceso democrático, es no solamente para hacer una lectura, sino un análisis profundo y exigir un cambio, ¿no? Por ahí este año es el del cambio, no lo sé. No, yo lo que veo con mucha preocupación, y esto ya es una lectura personal, digamos, ¿no? Que cuando usted mira las propuestas de las fórmulas que fueron votadas mayoritariamente en las PASO, lo que están hablando de un lado o del otro es un modelo exactamente gradual, ¿no? Alberto Fernández habla de una mesa de acuerdo de precios y salarios. Eso, ¿sabe qué? Un año de inactividad y eso es hiperinflación a los 8 meses. Pero que digo, si el gobierno que viene, de cualquier signo que sea, no hace una transformación profunda del sistema político, del sistema tributario, del sistema laboral argentino y del gasto público, la Argentina... Ahora vamos a llegar a eso porque seguramente si usted es presidente lo va a hacer. Por eso en la presentación decíamos qué es lo que él quiere modificar. Pero antes de llegar a eso a mí me interesan varias cosas como para que la gente entienda, porque se dicen cosas de cada uno de los candidatos.
obviamente también de usted. Sí, claro. Usted ya estuvo en la instancia de las PASO, Sí. logró ganarle a Espert, por ejemplo, ¿no? Que es un hombre que las 24 horas del día está en los medios. Usted no, usted es prudente, ha utilizado los medios con cierta racionalidad, lo que me hace suponer que es más respetable que Espert desde ese punto de vista. Usted me dijo que trabajó con Macri, de hecho después estuvo en la aduana, ¿no? Sí. ¿Fue trágico el paso suyo por la aduana? ¿Cómo lo mira? Fue muy duro, muy duro, muy duro. Muy duro de lo personal, muy duro de lo familiar, muy duro de lo laboral. Porque usted esperaba que iba a ser así una cosa tan complicada como le Sí, sucedió. yo sabía. Yo todo lo que hice... Elisa Carrió dijo que ponía las manos en el fuego por usted. Sí, sí, y además Elisa me dijo en el término personal, tuviste suerte que no te maten. ¿Contra qué luchaba Juan Contra José? la mafia del negocio de la importación en la Argentina es una mafia millonaria que está vinculada a la mafia del narcotráfico. ¿Por dónde usted cree que se exportó durante 10 años cocaína a Europa? Por los puertos que estaban controlados por la aduana. Entonces, ahora, yo cuando terminó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y vino y ganamos las elecciones en el año 2015, yo quería ir a otra área, no quería ir a la aduana. Yo jamás había estado en el área de comercio exterior. Y el presidente Macri me dijo, yo necesito que vayas a la aduana. Digo, Mauricio, yo no quiero ir a la aduana, necesito que vayas ahí. Bueno, listo, voy. Y fui, y no fui a surfear la hora. Lo que fui a hacer el trabajo que me habían pedido que haga, que era limpiar la aduana. ¿Se sospechaba de eso ya? O sea, usted me dice limpiar es porque estaba sucia. Absolutamente. Ajá. Cuando usted caminaba en la Ciudad de Buenos Aires y veía en la calle la venta del contrabando, yo sabía que entraba por Docsur. Ahora, lo increíble es que eso depende de la AFIP, Sí, claro. ¿no? Ahora, la AFIP tiene cierto grado de autonomía. Ha habido personajes que aparentemente eran muy respetables como directores de la AFIP y sin embargo no funcionó como corresponde. Pues si usted me dice que por ahí se exportaba la droga, bueno, Bueno, pero Echegaray está procesado en varias causas Claro. en su gestión en la FIP por la aduana. claro. Exactamente por la aduana. Ajá. Entonces, cuando nosotros caminábamos la Ciudad de Buenos Aires y yo veía la venta de lo ilegal, sabía que entraba por el puerto. No es que entraba por la frontera, por el pasito chiquitito de la frontera del norte, entraba por el puerto de Buenos Aires y por el puerto de Docsur, que está a 5 kilómetros de Buenos Aires. Ahora, Juan José, ya pasaron las PASO. Usted, si tenemos en cuenta, ¿cuánto tiempo tiene su partido político de existencia visible? Bueno, yo no tengo partido. Ajá. La alianza que logramos armar la armamos en 4 meses. 4 meses. ¿Y recuerda cuánto sacó en las PASO? Saqué 865.000 votos. No es poca cosa para un partido de tan poca o de tan corta existencia. Y con otros- con otros Un frente aditamentos. de 4 meses que logra 860.000 votos es realmente interesante performance electoral. Y con dos características que usted las va a entender perfectamente. Una, invisibilizado absolutamente por los medios nacionales a través del gobierno. Y la otra característica que no tuve sponsoreo ni tuve apoyo de absolutamente nada. Yo recorrí la República Argentina en micro. Viajé en micro toda la campaña. Digo, por lo del avión de evacuación, ¿no? Donde el candidato va y viene a Buenos Aires en el día, ¿no? Va a un almuerzo y vuelve. Fíjese lo que es la campaña, ¿no? Voy, almuerzo en Tucumán y vuelvo a mi casa en la noche en Buenos Aires. Entonces lo que digo es, pero además de la performance, le digo la verdad, sin falsa modestia, no fue mía. La performance nuestra tiene dos vertientes. Una, que nosotros sustentamos valores muy claros que están en el corazón de la gente. Eso es una. Y la otra, los equipos de trabajo del interior, el equipo nuestro de trabajo, los candidatos de acá de Salta, liderados por Rafael Cornejo como primer candidato a senador, recorrieron toda la provincia. Usted mire los votos nuestros y están desde el norte de Jujuy, Orán, Tartagal, Santa Rosa, Santa Victoria, están en toda la provincia. En toda la provincia hemos tenido votos. Ahora, usted sacó 860.000 votos y eso fue suficiente como para que diga no. Tiene que bajarse Centurión, tiene que bajarse Espert. Le están quitando los votos a Macri. ¿Cómo reacciona usted cuando le dicen eso? A mí me da mucha pena que haya políticos que crean que uno transfiere los votos como si fueran ovejas. La gente vota por quien quiere. La gente en el cuarto oscuro tiene todas las boletas y elige la boleta de uno por algo. Primero. Segundo, que mi voto no es del PRO. A mí me votan, hay un análisis muy interesante que hizo una consultora en Buenos Aires sobre cuál es el origen de cada uno de los votos de los frentes. Y me lo mandaron a mí. Y el 40% de mis votantes tienen origen peronista, por ejemplo.
es voto peronista. Y el 25% son jóvenes. ¿Y qué le dice a usted cuando dice la composición de su voto, el 40% son peronistas? ¿Por qué? Porque el peronismo... ¿Es su mensaje? Sí, porque el peronismo fue históricamente cristiano por la doctrina social de la Iglesia. Y hoy los que lideran la fórmula del Frente para Todos, que teóricamente lideran el peronismo, están proponiendo el aborto en forma directa. Ahora llegamos a eso. ¿Le molestó a Macri que usted se haya presentado en las elecciones? No me lo dijo, pero supongo que le ha molestado. No bajaría su candidatura. Para nada. Es una falta de respeto para la gente que nos votó, de ninguna manera. Además, más en un proceso democrático. Usted Obviamente. tiene el derecho a presentarse como cualquiera. Absolutamente. Y más en esta instancia cuando ya lo votaron 860.000 personas. Sí, porque además el sistema electoral argentino, perfectible, muy perfectible, pero tiene dos instancias claras. Tiene una instancia en donde se votan las cámaras y se votan quiénes son los dos que van a pasar a la segunda vuelta. Es un sistema doble. Entonces, el sistema del binario, esto que nos quiere vender la brecha desde el arranque en las PASO, es en el balotaje. Y el balotaje es la instancia para eso. Pasando esto, me voy a una pausa corta, pero te lo voy diciendo, te lo adelanto a vos. Juan José Gómez Centurión es un hombre que abrazó una causa, te la va a contar él, por eso no quiero anticiparme, pero vamos a estar hablando de lo que es la política de género, vamos a estar hablando del tema del aborto, que son aparentemente los dos pilares sustanciales de lo que significa la política de Gómez Centurión en el Frente NOS. La pausa y en un instante estoy con vos. Señores, estamos de vuelta acá en La Huella con la presencia de Juan José Gómez Centurión, que es el presidente del Frente NOS y candidato a presidente de la Nación. Si accede a la presidencia de la Nación, ¿qué transformaciones le gustaría hacer? ¿Qué es lo primero que usted haría? Lo primero que hay que hacer en Argentina es poner a funcionar la economía. Ajá. ¿Qué significa eso para usted, hacer funcionar la economía? Hacer funcionar la economía significa dos cosas. El sistema financiero a la economía es como el sistema circulatorio al ser humano. Sí. O al mundo animal, digamos, ¿no? Entonces, hoy, ¿cómo está la economía? Si usted tiene que tener 8 litros de sangre, en este momento tiene 2. La economía está anémica por un sistema financiero castigado, vaciado, tomado por el Estado con tasa del 68%. Poner a funcionar la economía significa bajar los impuestos, hacer las transformaciones en la ley laboral necesarias para que hoy se pueda dar trabajo en la Argentina fundamentalmente lo que generar un marco dentro de la Argentina en donde se pueda dar apoyo financiero a aquel que produce. Sin producción la Argentina no tiene futuro. La única salida de la brecha es una Argentina igual que la Argentina de nuestros abuelos, que trabaje, que produzca y que exporte. Sin exportación la Argentina no puede incluir adentro de su mundo laboral al 35% de los argentinos que hoy son pobres. O sea, hacer producir la economía también significa hacerla crecer. Significa que haya inversión, exportación, consumo y que la tasa de interés baje. Y que además eliminemos el tema inflacionario de la Argentina. Bueno, ¿Cómo hacemos para hacer eso? Está todo relacionado. Claro. Porque ¿quién coloca la tasa al 68%? Hoy está en el 83%. Bueno, 68 base, puede estar picos 83. ¿Quién la coloca? La coloca el Estado. Porque es el gran tomador del sistema financiero argentino. De crédito, claro. Son los gobiernos. En la Argentina no hay crédito, no hay tasa. ¿Por qué? Porque la plata la toma el gobierno. ¿Por qué la toma el gobierno? Porque si no la toma se va al dólar. Entonces, quien produce el desequilibrio financiero en la Argentina son los gobiernos. Claro. Con lo cual, lo que hay que hacer es primero... Eso no lo sabe por ahí la gente, pero es exactamente como está diciendo Juan José Gómez Centurión. Los gobiernos son los grandes tomadores y son los que producen este tipo de deformaciones económicas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer básicamente? Primero, bajar el gasto político. El gasto político en la Argentina es obsceno. Pero Macri intentó bajarlo, no pudo bajarlo. ¿Qué pasa con los planes sociales, con la gente que quiere vivir sin hacer nada? O se acostumbró a tenerlo. También puede ser. Ah. ¿Usted qué opina? Y yo creo que todo el mundo se acostumbra. Ajá. Yo creo que el gasto público es una droga, ¿no? Y todo el mundo se va acostumbrando y se va acostumbrando. ¿Pero a los qué haría planes. usted como presidente si la gente viene Bueno, y le pero pide, discúlpeme. tiene la 9 de julio cortada, los accesos a la capital federal y la gente en la calle? Pero ese es un tema de seguridad pública. Yo le hago una siguiente pregunta. A ¿Usted cree que la gente que recibe un plan no quiere trabajar?
el grueso de la gente quiere trabajar. La gente quiere vivir de su salario y quiere progresar a través de su salario. No hay ser libre en la República Argentina si no hay trabajo, porque es un esclavo de los planes sociales. Sí, Ahora, sí. el grueso del gasto hoy no está en los planes. Porque mire, yo le hago la siguiente pregunta. En el universo de los planes, que deben ser alrededor de 8 millones, debe haber 3 millones que son jóvenes de 19 a 23 años que cobran planes y que ni estudian ni trabajan. Entonces yo le pregunto hoy, una genialidad que ya está aprobada en todos los países del mundo. Usted mañana, como gobierno, dice, mire, empleador, si usted toma una persona de entre 19 y 25 años que ni estudia ni trabaja, durante 3 años no paga cargos sociales. Genera 1,5 millones de puestos de trabajo en 6 meses. Y eso es plan que se convierte en salario. Es un gasto que sale del Estado y se transforma en salario. ¿Y sabe qué? No solamente se transforma en salario como una remuneración, se transforma en dignidad, se transforma en progreso, en una cuenta de una caja de ahorro, en una tarjeta de débito, en inclusión financiera. Entonces, dar trabajo, pasar el plan a salario, lo que significa es meter a una persona dentro de la sociedad y darle oportunidades. ¿Y qué se volvió populista, Macri? ¿Que no lo puede hacer? El populismo es la tentación y la droga más tentadora de la política. Porque está ahí, está el presupuesto y además ya está hecho, ya está armado. No tiene que usted ponérselo a armar, ya está ¿Y armado. la inflación cómo la bajaría? La inflación es un proceso que tiene que ver con el valor del dinero. ¿Quién es el que castiga el valor del dinero? El Estado, cuando se endeuda, va castigando sistemáticamente el valor del dinero. Acá no es que sube el dólar, lo que baja es el valor de O nuestra sea, la moneda. raíz del problema es el gasto público. Absolutamente. Primer punto. Absolutamente. O sea, el desequilibrio fiscal que causan con el desmedido gasto público. Pero aunque usted tenga equilibrio fiscal, ¿qué quiere decir equilibrio fiscal? Que usted gaste 10 y recauda 10. Ahora, para recaudar ese 10, a usted le sacan el 52% de sus ingresos. Entonces, para que usted pueda desarrollarse, hay que bajarle esos 52% a un 30% de sus ingresos. Ahora, para hacer eso, lo que hay que hacer es bajar el gasto público. O sea, no es solamente un tema de equilibrio, es un tema de nivel. Hay que equilibrarlo y además bajar el gasto público, significativamente, aunque esté equilibrado. Porque lo que hay que hacer es bajar impuestos. Argentina tiene 162 impuestos. Los países desastrosos del mundo, no quiero nombrar los países porque países peyorativos, los países de África son, en las columnas de todos los países que están en el fondo, tienen 25 impuestos, los países civilizados tienen 8. Usted lo que tiene que hacer es bajar impuestos, aumentar la base contributiva para que la carga impositiva sea más distribuida. Bueno, pero ese cambio, usted que lo debe conocer también de cerca, estuvo dentro de lo que es el universo de la FIP, es la nueva cultura tributaria. Absolutamente. Avanzar en un ensanchamiento de la banda tributaria, pero sin embargo no se hace. Es decir, los castigados son siempre esos 8 millones de personas que con esa fantástica, ¿qué le puedo decir?, presión tributaria que ejerce el Estado sobre cada uno de los que produce, hace que después se produzca en evasión y en elusión tributaria. Porque la gente tiene que decidir, o manejo mi empresa o me la roba el Estado. Acá hay un personaje político que dice que quiere que el Estado sea socio de los productores. Imagínese lo que le estoy contando. Claro, ¿no? El tema es que pone el Estado, digamos, ¿no? Porque acá no es socio el Estado. Mire, en la época de nuestros abuelos, el Estado de lujo que daba educación gratuita, pública y obligatoria, de nivel de calidad por arriba de Europa y los Estados Unidos, atención pública, seguridad, defensa, luz, gas. Bueno, ese Estado le salió a nuestros abuelos 25% de sus ingresos. En la torta del PBI el Estado el 25%. Hoy el Estado en la torta del PBI argentino es el 52%. Por eso le digo, es fantástica. La presión tributaria en la Argentina es monstruosa. Pero además, ¿Cómo hacemos para bajarla? ¿Sabe cuál es el otro fenómeno en esa torta? Cuando usted dice que el 52% del Estado es el PBI argentino, lo que está diciendo es que, primero, el primer decisor en materia económica en la Argentina, ¿quién es? El Estado. La sociedad, desde la década del 40 hasta la fecha, la década del 50 hasta la fecha, se achicó del 75% al 48% como agente decisor de la economía. ¿Qué quiere decir agente decisor de la economía? ¿Quién compra, quién vende, qué compra, qué vende, a quién le compra, a quién le vende? Y eso hoy es el Estado. Entonces, lo que digo, si esa ecuación no se transforma en una generación, Argentina es inviable. Han transformado un país que era un país de una riqueza inigualable en un país que no es viable. ¿Cómo hacemos para elegir el modelo de país que queremos tener?
Pero el gran problema es también la cultura fundacional. Llega un gobierno, llegó Kirchner en el año 2003, todo lo que habían hecho los demás no servía para nada. Después llegó Cristina, inclusive Cristina dentro del marco del kirchnerismo, pero barnizada con su propio estilo cristinista, dejó de lado al kirchnerismo y se enfundó en su propia impronta personal y política. Y llegó Macri y dijo, bueno, esto no sirve más y estamos en otra. ¿Llegará Juan José Gómez Centurión y hará lo mismo o va a rescatar lo bueno? ¿Puede producir políticas de Estado a largo plazo? Sí. Que sean importantes para poder desarrollar un país. Sí, ahí hay tres cosas. A ver. Una, la primera me parece que es sustancial. Los gobiernos se comieron al Estado. Los gobiernos, que son la administración transitoria del Estado, se comieron a su dueño, que es el Estado, que es la institución permanente en el tiempo y la que marca las políticas de largo plazo. Ese es el primer fenómeno que generó 3, 4 décadas de catástrofe política en la Argentina. Ese es un fenómeno. Lo otro es que cuando llegó Macri, yo no sé si cambió todo, no cambió nada. Dijo que iba a cambiar todo, dijo que había que cambiar todo, pero no cambió nada. No cambió la pobreza, no cambió el gasto público, no transformó la estructura del Estado argentino. Usted hoy mira el organigrama del Estado, del Gobierno Nacional, y se da cuenta que hay ministerios que si fueran un auto tienen una secretaría del freno, una secretaría del acelerador y una secretaría de la palanca de cambio. Ese auto no va a funcionar nunca. Los organigramas están hechos para diseñar organizaciones que solucionen problemas, no para crear cargos públicos. Claro. Entonces, me parece que ahí hay un fenómeno que la Argentina debe respetar su ley fundacional, que es la Constitución. En la Constitución están puestos a la Argentina como un proyecto de nación claramente diseñado. Lo diseñaron nuestros ancestros a ese tema, con un acuerdo que generaron en 1852 después de 35 años de guerra civil. Ahí la Argentina para algunos es un avance, para otros es un retroceso. El tema de las políticas de género. Usted dijo que, por ejemplo, no está de acuerdo con eso. Si llegara a ser presidente, ¿qué haría usted? ¿Dejaría sin efecto las leyes que hoy están vigentes? No, no es la prioridad. Lo que digo es si llega se puede volver a discutir el tema del aborto o no. ¿Promovería una discusión parlamentaria otra vez en ese sentido? ¿Qué haría? No, vamos, ordenemos los temas. Primero, el tema del aborto, la protección del derecho a la vida del niño por nacer tiene rango constitucional. Para una ley del aborto hay que reformar la Constitución. No es constitucional. Los protocolos no son constitucionales. En Salta rige un protocolo que no es constitucional. Es un fallo de la Corte Suprema específica con un tema y un contexto puesto como una normativa. Y la Corte Suprema no hace normativa. La que hace normativa es el Congreso. Entonces, eso es absolutamente inconstitucional. Yo lo que digo es, sobre el aborto, no hay discusión en términos que es un derecho constitucional. Y yo diría que antes de proponer la solución del aborto, propongamos una solución de acompañar a las madres con un embarazo complicado o con un embarazo no buscado. ¿Y además, qué pasa con las madres que son violadas? Bueno, eso está en el derecho penal. Está en el Código Penal. Está en el Código Penal. Eso no hay discusión. O sea, eso se mantiene. A ver, vuelvo de nuevo. Somos muy rápidos para decretar el aborto en el caso de una violación, pero no hablamos del violador. Lo que todo el mundo progresista protege al final del camino es el violador. A ver, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero somos muy rápidos para decretar la pena de muerte al bebé, pero no pensar ni discutir la pena de muerte para el violador. Entonces digo, me parece que estamos en una sociedad con un nivel de cinismo terrible en esos aspectos, ¿no? Porque al final de cuentas, el niño por nacer es el ser más indefenso que tiene la naturaleza. Y el deber nuestro como políticos es defenderlo. El nivel nuestro como adultos es defenderlo. Porque es un sujeto de derecho que está inscrito en la Constitución. Ese es un tema. No sé si quiere que sigamos conversando de este tema. No, por supuesto. ¿Sabe por qué? Porque en Salta precisamente es un tema que importa mucho. Saber qué es lo que se quiere hacer. ¿Cómo definen ustedes las políticas de género que podrían aplicar si llegan a ser gobierno? Ahora le cuento un poco la política de género. Es un tema muy importante. Sí, Vamos claro. a una pausa cortita y Sí, seguimos. Un minuto de pausa y ya vuelvo enseguida con Gómez Centurión. Acá en La Huella, Periodismo Ciudadano, para toda la provincia, Juan José Gómez Centurión está con nosotros, es candidato a presidente de la Nación por el Frente NOS.
Y habíamos dejado algo pendiente con él, que tiene que ver las políticas de género. ¿Cómo reacciona Gómez Centurión frente a esto que para algunos es un avance, es un adelanto, pero para otros es un franco retroceso? ¿Es una sociedad que debe estabilizarse en ese sentido? ¿Cómo lo ve, Juan José? ¿Puedo cerrar el tema del aborto? ¿Cómo no? Pero por supuesto, Entonces, claro. yo lo que creo, hablamos del origen constitucional del niño por nacer como sujeto del derecho colocado en la Constitución. Los protocolos son absolutamente inconstitucionales y ya hay proyectos provinciales. Alfredo Olmedo, si gana en la provincia de Salta, va a anular los protocolos. Ya se comprometió hoy públicamente en una entrevista. Lo que digo es, este tema tiene que volver para atrás. No puede ser que un hospital materno-infantil hecho para dar vida, en Salta me dicen que cada 3 o 4 días hay un aborto. Ahí se está matando un chico. Bueno, pero eso de lo que se ve y lo que no se ve. Bueno. Ahora, la pregunta es, Sí. ¿cuánto de lo que no se ve realmente es así, digamos, ¿no? ¿Cómo podemos cuantificarlo? ¿Cómo lo podemos cuantificar? Porque detrás de esto me parece que también hay un canto de sirena muy importante. El ministro Rubinstein, en su exposición en el Senado, habló que había 2.000 mujeres muertas por año por abortos clandestinos y el número final era 39. Entonces lo que digo es, me parece que acá hay una carga ideológica en esta discusión que es bastante perniciosa. Nosotros lo que decimos, estamos parados en un lugar muy claro, no tenemos discurso para distintos públicos. El derecho a la vida del niño por nacer está inscrito en la Constitución, tiene rango constitucional y para nosotros no se discute. Ahora, Gómez Centurión pone el acento cada vez que lo escucho en el tema constitucional. Yo varias veces les dije a ustedes que por ahí la debacle argentina, después de haber sido un país importante en el concierto internacional de las naciones, fue precisamente alejarnos de la Constitución Nacional. En la medida en que nos fuimos alejando, vino la debacle argentina. Este frente NOS se llama NOS, porque así comienza el preámbulo de la Constitución Nacional. NOS, los representantes del pueblo, de la nación argentina. ¿Por qué lo eligió? Bueno, porque para nosotros es el pacto fundacional del Estado argentino que generó un modelo de orden institucional que le permitió a la Argentina ser la quinta economía del mundo y que trajo 4 millones de inmigrantes, que son todos nuestros antepasados, de distinta etnia, de distintos lugares del mundo, de distintas religiones, de distintas razas, a vivir y a convivir en la República Argentina. Ese pacto, que empieza con esa palabra tan corta y tan contundente que es nos. Por eso dijimos, y que en el medio... Por eso quería recalcar esto, porque me pareció bueno, sumamente original, preciso, y que está marcando casi como una identidad política y una conciencia ciudadana. Para mí eso es muy importante. Sí, y además, en el medio de ese preámbulo, los constituyentes, que no todos tenían un origen religioso y no todos eran creyentes, confluyen y acuerdan convocar e invocar a Dios como fuente de toda razón y justicia. Y lo colocan en el medio del preámbulo de la Constitución. Entonces eso me parece que le da todo un origen a toda la legislación argentina, a la legislación penal, a la legislación familiar, a la legislación laboral. Por eso es que nosotros creemos que los valores que nosotros sostenemos están tan marcados en la legislación argentina. El valor de la familia, el valor de la patria, el valor de Dios como fuente de razón y justicia. Bueno, los americanos lo pusieron en su propio billete, ¿no? In God we trust. Confiamos en Dios, ¿no? Los americanos hacen un chiste con eso. Solamente en Dios confío. Cuando te entregan el dólar, dicen solamente confío en Dios. Ahora dígame una Hablamos cosa. de ideología de género, que usted me está Eso es muy importante porque me parece que la gente quiere escuchar ese tema que usted creo que lo desarrolla siempre. Nosotros lo que decimos claramente es que hay un derecho de autopercepción de todas las personas, de todos los individuos con un proyecto de vida. Y nadie tiene derecho a intervenir sobre el proyecto de vida del vecino, ni de ninguna persona, ni en forma violenta, ni en forma no violenta. Y ese derecho sí es un derecho a consagrarse. En la Constitución está consagrado en la Constitución, está consagrado en las leyes. Ahora, a partir de eso, de ese modelo de autopercepción, tampoco nos pueden obligar a que todos percibamos a todos como cada uno se autopercibe. Porque entonces están de alguna manera
están avasallando un derecho personal mío que es el de percibir la realidad. Entonces, hoy nos encontramos, la ideología de género no es una ideología que tiene que ver con los ciudadanos, es una ideología que tiene que ver con el Estado. Sin Estado no hay ideología de género. La ideología de género es un avasallamiento de los derechos individuales de las personas. Fíjese que cuando usted pone, por ejemplo, yo siempre doy el mismo ejemplo, que puede ser muy simple y muy absurdo, pero si alguien se autopercibe como Napoleón Bonaparte, yo tengo que respetar esa autopercepción. Lo que no puede haber una ley que me obligue a decirle a mi general, son dos cosas distintas. Yo tengo que ser respetuoso del proyecto de vida de toda persona. Ahora, no me pueden a mí obligar a generar ese modelo perceptivo. Y mucho menos pueden obligar a los padres a que acepten que las escuelas públicas, a través de la educación, se tenga una educación basada en la perspectiva de género, que desde mi modestísimo punto de vista es simplemente corrupción de menores. Entonces, la educación moral y la educación sexual es un patrimonio de la familia y de los padres, y eso debe ser respetado. Hoy hay países como Canadá, hay países como Bélgica, como Porque Alemania. es mucho más profundo que eso, el tema de la perspectiva de género, ¿no? Es decir, esa autopercepción a la que usted hace referencia, yo me puedo percibir como un búfalo, ¿no? Y eso se llega a respetar en algún país, ese que está hablando usted, que es Canadá, tiene una fuerte, ¿qué le puedo decir?, raigambre de eso. Pero el Estado sigue amparando ese tipo de cosas. Entonces, ¿nosotros podemos llegar a eso? ¿Qué haría usted si fuese presidente? Por lo pronto, la ley ¿Deroga la ley? Para nosotros, no, la ley no se puede derogar porque está en función de que generar otra ley que derogue esa ley. Ajá. Pero nosotros, la educación sexual tiene que estar presente con dos perspectivas claras, desde el punto de vista biológico, que es la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, que esto es clarísimo, claro, y la prevención del embarazo adolescente. Desde la implementación de la ILE, de la ley de educación de educación sexual integral, lo que se ha hecho es aumentar el embarazo adolescente, con lo cual evidentemente no es el camino, por un lado. Por otro lado, eso tiene que tener también una perspectiva afectiva, el sexo tiene que tener una enseñanza de la perspectiva absolutamente transversal que tiene que ver con la perspectiva de familia. Nosotros pretendemos una educación sexual con perspectiva de familia y no con perspectiva de género. ¿Usted cree que la gente vota esa propuesta que usted hace? Absolutamente. ¿Desde qué punto de vista le interesa? ¿Tener un país normal, una sociedad comprensiva? ¿Usted va en contra del pluralismo de lo que se habla hoy? No, al contrario, yo valoro enormemente el respeto de la diversidad. De la diversidad del otro. Lo que eso no tiene por qué estar trasladado a la ley y no tiene por qué trasladarse un fenómeno de naturaleza ideológica de minorías al resto de los niños en la educación pública. En eso no estamos de acuerdo. ¿Es un gobierno de centro-derecha el que podría llegar a ser usted en la Argentina si es electo? Sí, podría ser, claramente. Ajá. Claro, pero con una definición clara de valor. ¿Cuál? ¿Cuál? Nosotros claramente hablamos del valor de Dios como fuente de toda razón y justicia, que el valor de la patria como aquel vehículo que nos convierte a cada individuo en un agente de la historia y en la familia como célula básica de la sociedad. Y a partir de ahí un modelo de sociedad, fundamentalmente el Estado como una herramienta de la nación y no como el Estado como una finalidad, y claramente un modelo de nación que esté basada en el trabajo, que esté basada en la producción y que esté basada en la exportación. Acá en Salta, ¿apoyan a alguien para gobernador, intendente de la ciudad? Sí, bueno, hoy vine específicamente cumpliendo una promesa con Alfredo Olmedo. Yo le dije que si él era candidato a gobernador de Salta, yo lo iba a apoyar, y lo mismo Andrés Suriani como candidato a intendente de la ciudad de Salta. O sea, son las dos propuestas que tiene NOS para la provincia de Salta. No van, provincia y ciudad. No son de nuestro... No, ya sabemos que no son, pero los apoyan ustedes. Sí, yo los apoyo claramente a ellos por sus valores, por el valor con que han sostenido sus principios y sus ideas a lo largo del tiempo. Economías regionales, ¿le suena esa palabra? Sí, claro. ¿Qué le dice? Y nos dice que tenemos que eliminar las retenciones porque es un impuesto confiscatorio al productor. El productor debe pagar impuestos por lo que gana y no por el valor del precio del producto. Las economías regionales requieren financiamiento para generar la producción. Hay regiones de la Argentina que requieren un adecuamiento de la ley laboral. Los regímenes laborales de cada una de las economías regionales se distinguen en épocas,
en estaciones, en regímenes estacionales, con lo cual tiene que haber una adaptación de la ley laboral, que es una ley laboral hecha desde Buenos Aires para toda la República Argentina. Entonces, eso tiene que ser adaptado y tiene que ser actualizado y tiene que ser modernizado. ¿Hay algo que le quiere decir a la provincia de Salta? Sí, yo lo que les pido a los salteños, que provincias como la provincia de Salta, desde esta provincia arrancó muchísimos de los valores y de los principios que construyeron esta nación. Cuando en los congresos constituyentes los representantes del interior se presentaron y fundaron la Argentina, estaban inspirados en esos valores. No se dejen engañar por esta falsa brecha que hoy presenta la política. Las dos márgenes de la brecha son las dos propuestas políticas que nos trajeron hasta acá, 35% de pobres, no pueden bajar el déficit fiscal, siguen generando un modelo absolutamente precario, que es el modelo de los planes, con un nivel de precariedad social absoluto. La salida de la Argentina está en el diseño y la implementación de un proyecto nacional que supere la brecha. Juan José Gómez Centurión, gracias. No, gracias a usted por la invitación. No te olvides que siempre hay que dejar una huella. Ayúdame a dejar la nuestra. Hasta la próxima semana.